Bueno, súper bienvenidos. Ya tenemos 19 personas conectadas. Yo soy Alba Lucía Ponte y trabajo en el área de la estética desde hace unos 25 años y estoy haciendo docencia de estética desde el año 2004. En esa docencia he tenido que estar trabajando también las instrucciones de bioseguridad y en esto se aprende muchísimo sobre las exigencias legales para montar negocios de estética, pero también de belleza, porque yo también trabajo el área de la cosmetología que se llama ornamental, que es de peluquería y manos y pies, pestañas, todo esto de maquillaje. Entonces, más o menos nos regulan las mismas normativas en el momento, al momento de montar negocio de estética o de embellecimiento ornamental. Y una de esas exigencias es el PEGIRASA, que es un documento de manejo de residuos. Entonces, eso no es nuevo realmente. Lo que sí cambió es como que le añadieron exigencias a un manual que antes se llamaba Manual de Residuos o PEGIRS. Y hay como mucha inquietud al respecto. Entonces, aquí vamos a aclarar acerca de esas inquietudes del PEGIRASA y de las inquietudes del concepto sanitario en general, para que tengamos más claridad de qué es lo que nos solicitan, que todo está basado en la ley. Hoy no les voy a mencionar más sino la norma del PEGIRASA, pero hay una serie de normativa que nos cobija, que nos gobierna y que a veces uno las desconoce y va recibiendo la información como a brochazos, sueltica, sueltica, y quedamos confusos, que no sabemos que de todo eso es cierto y qué debemos aplicar y en qué orden, ¿no? Entonces hoy está como así resumido para que ustedes tengan más claridad, para que sepan que no es imposible adquirir un concepto sanitario cuando uno tiene claro lo que hay que hacer, y pues que sí, hay que invertirle tiempo de ustedes o buscar personas que le ayuden en eso, y hay que invertir dinero, sí, también. Pero ¿qué pasa? Que cuando un negocio funciona legalmente, las puertas se abren también para ganar muchísimo más, porque nosotros a veces pensamos como que me ahorro en esta inversión, pero asimismo estás limitando los ingresos. Entonces, tener un negocio que funcione legalmente te permite presentarte a convocatorias para atender en empresas, para atender como por volumen, contratar más personal para atender volumen, para hacer eventos, para más cosas, ¿no? Hasta para pasar una cuenta de cobro por algún taller de recreación con faciales o con masajes de espalda, cosas así. Es decir, el universo de la estética no se reduce a nuestro espacio cerrado del centro de estética. Es un universo muy amplio y por ello es que no debemos cerrarnos a la posibilidad de tener nuestro negocio legal. Además, para no estar con miedos, cada que estamos trabajando nosotros con miedo de que pase la Secretaría de Salud y todo eso. Entonces, legalizar un negocio puede ser la mejor decisión que tomemos para ser más exitosos. Esto es como, digamos, mi preámbulo. Quiero mirar por aquí, a ver, tengo a Lidis, yo te conozco, Alina Álvarez, Alex Ávila, Alejandra, Adriana, Ana, Claudia, Daine Chacín, también te conozco, Diana, o te recuerdo, puede que las conozca a muchas de ustedes, pero que las recuerde. Jenny Andrea, Karen Meléndez también, tú estás ahí presente en todo. Liliana Rodríguez, bienvenida. Lina Cobo, bienvenida. Lorena Duarte, María del Pilar García, súper bienvenidas. Mari Marjuri, Mile Franco, Mónica Jiménez, Natalia Galvez, Vivi Olaya, también eres de las mías. Rosa Lilia, también te conozco hace un montón de años. Sandra Ballesteros, Vanessa Méndez, Viviana Zárate, mi Vivi, que es como la gestora de todo esto. Yo venía pensando hacer esta charla desde hace un tiempo, pero la verdad es gracias a Viviana que me insistió
y casi que me presionó en los tiempos para que lo hiciera lo más pronto posible porque sí estamos viviendo muchas visitas, gracias mi Vivi, muchas visitas pues, de la Secretaría de Salud para obligarnos a ponernos al día. Hay personas que ya tienen su concepto sanitario, pero les toca renovar el PEGIR y volverlo el PEGIRASA, que es añadir algunas cosas. Claro que sí, Viviana Zárate, con mucho gusto. Estoy en estos momentos de mi vida, lo que quiero es también transmitir lo que yo he venido aprendiendo durante estos años. Entonces, aquí estamos todos conectados para ello. Bueno, sin más dilación, yo sé que hay más personas invitadas, pero a veces no se les olvida. Vivi, si les puedes hacer el recorderis. Y si ustedes, todos los que están conectados, conocen personas que les interese este tema, el cupo es para 100 personas y hasta ahora estamos 28, así que se puede todavía ingresar más personas. Bueno, muy bien. Entonces yo les voy a compartir unas diapositivas que me facilita mostrarles el tema. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver todo lo relacionado con el pejirasa y otros requisitos para obtener el concepto sanitario. No es solo el pejirasa es como un 5% de todos los que nos piden para trabajar legalmente con nuestros negocios de embellecimiento. El pejirasa es un documento y ese documento lo solicitan a todas las instituciones que tengan que ver algo con la salud y con el embellecimiento. Es para farmacias, para hospitales, etcétera, pero los requisitos son mucho más. Entonces, hoy vamos también a ampliar esos requisitos para que los conozcamos. ¿Qué es pejirasa? Si ustedes miran las letras resaltadas que están en rojo en ese título que dice Plan de gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades. Para hacerlo más cortico, entonces, la P de plan es esta P inicial de pejirasa. La G de gestión es esta G. La I de integral, esta es esta que tenemos acá, ya llevamos el PEGI. La R de residuos, que es la palabra clave en el pejirasa, es esta R. La A es atención, la S es salud y esta A es de otras actividades. ¿Listo? Entonces, eso significa pejirasa, plan de gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades. Para que sepamos de dónde viene esa palabra como tan rara, como tan poco sonora, como que no es de nuestro vocabulario cotidiano. Entonces, son como una sigla. Bueno, muy bien. Este simbolito que nosotros estamos viendo aquí en el centro es el símbolo típico de los riesgos biológicos. Entonces, como el pejirasa se centra en todos los residuos, pero hay unos residuos peligrosos llamados biológicos, entonces, siempre que vean este simbolito, que generalmente viene en color rojo, me habla de todo lo que es el riesgo biológico. El riesgo biológico es el riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas causadas por patógenos, generalmente microorganismos como virus, bacterias, hongos, protozoos y otros. Continuemos. Miren que ahí vamos mirando como de todo un poco para que empecemos a sumergirnos en estas informaciones. El PGIRASA, que es el documento que nos están pidiendo a partir del 2025, es decir, del año pasado, surgió de esta resolución llamada Resolución 591 de 2024. Pero antes de eso ya existían los manuales de residuos, solo que no se llamaba PGIRASA. Le decíamos Manual de Residuos o PEGIRS. Esta es la portada de esta resolución, mire, 0591-2024. Ustedes pueden entrar a internet y descargarla libremente y van a tener ahí como dos porciones, digamos, una que es la normativa general y luego todo el detallado. Es decir, tienen que ser dos descargas, mejor dicho.
de esta resolución. Esto es para que sepan que lo que vamos a ver a continuación está basado en esta resolución. El PGIRASA es un documento escrito obligatorio y los debemos realizar, o sea, realizar el documento. No tienes que hacerlo tú mismo, solo puedes encargar, pues porque hay que digitar mucho y como que no es que sea difícil, pero dispendioso. Pero además ejecutar es poner en práctica todo lo que quede en ese documento de tu negocio. Es decir, cada negocio, desde farmacias, veterinarias, peluquerías, centros de estética, spas, manos y pies, lashistas, todos ellos tienen que hacer ese documento, entre otros más. Pero además cumplir todo lo que está en ese documento. ¿Listo? Entonces, aquí está IPS, hospitales, laboratorios, centros médicos, centros de estética, salones de belleza, barberías, veterinarias, droguerías. Muchos negocios tienen que hacer ese PEGIRASA, pero yo hoy les capacito o les muestro cómo hacerlo a nivel de los de embellecimiento, porque cada uno tiene como sus variantes. De embellecimiento es lo que yo manejo, de centros de estética y de estética ornamental, que es lo que ya conocemos como salones de belleza y similares. Entonces, porque yo sé que de pronto me van a preguntar, ¿y para una farmacia o para una veterinaria, cómo no conozco los detalles? A ver, no es difícil conociendo los fundamentos y la información está libre en Internet para que sepas cuáles son los detalles para cada tipo de negocio. Pero aclaro que esta charla es enfocada solo en negocios de embellecimiento. Bueno, muy bien. A ver que se me perdió la flechita para avanzar. El PEGIRASA, antes PEGIRS, miren lo que les decía PEGIRS, es un manual obligatorio. Por favor, nos lo piden, es obligatorio. Entonces busca la manera de realizarlo. Con las instrucciones que te doy acá ya vas a saber qué es. Te puedes ayudar hasta de la inteligencia artificial para generar tu propio PEGIRASA, pero tú mira qué disponibilidad de tiempo tienes. Se documenta por escrito la forma de darle tratamiento a los residuos que genera tu lugar de trabajo. Pero como vamos a ver ahorita más adelante, no solo está incluido lo de residuos, también van a estar incluidos allí algunos temas de salud ocupacional, algo de plan de emergencias. Los pasos del PEGIRS, o sea, los pasos para manejar los residuos de tu negocio, son estos 5 pasos que ves aquí a la derecha de tu pantalla en la diapositiva. Generación, todo eso se va a tener en cuenta en este PEGIRASA. El PEGIRASA es el nuevo documento que reemplaza este que era el antiguo, el PEGIRS, que era Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares. Esta H era de hospitalarios. De ahí es donde sale todo ese uso de la caneca roja y los guardianes, de los hospitalarios. Pero entonces ahora el PEGIRASA amplía ello a los demás residuos y a otros temas. Entonces, la generación, tú debes identificar qué tipo de generador de residuos eres. Ay, disculpen. No solamente si eres generador de pequeño tamaño o de gran tamaño, sino de qué tipo de residuos generas, de los peligrosos cuáles, de los no peligrosos cuáles, y luego debes pasar a la segregación. La segregación es el manejo del código de colores en las recipientes donde tú almacenas temporalmente tus residuos. Entonces, conocer que esta segregación cambió a partir del 2022 también. O sea, el código de colores ya no es el mismo que teníamos antes del 2022 o del 2021. Entonces, ese código de colores para los otros residuos que no son peligrosos, o sea, los orgánicos, los comunes, los aprovechables, no aprovechables, los residuos reciclables, ese código cambió. Entonces, todo eso está incluido en este nuevo PEGIRASA y lo vamos a ver y conocer hoy. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero para otras personas es nuevo. El que ya tenga concepto sanitario ya tuvo que haber cambiado sus canecas, ¿no? Luego sigue el proceso de almacenamiento, ¿sí?
recuerden que estamos en los pasos del manejo de residuos. ¿Cómo se almacena en tu lugar, en tu establecimiento? ¿Cuáles son los requisitos generales para mantener esos residuos almacenados mientras pasa el carro especializado de recolección? Entonces, esto es contratos especiales que tienes que hacer para los RESPEL, que son los residuos peligrosos, y cómo son recolectados los residuos cotidianos, los normales, que eso sí es el Estado el que se encarga, que nosotros también pagamos, pero que pagamos todos los ciudadanos de Colombia. Es decir, no es que tengas que hacer un contrato aparte, sino que eso ya está incluido, la recolección de residuos normales está incluido creo que es en el recibo del acueducto que te lo cobran. Bueno, ahí ya no me acuerdo si lo cambiaron. Bueno, es en uno de los recibos públicos. Luego está la disposición final. De esto se encargan las empresas recolectoras de tus residuos. ¿Cómo disponen de esos residuos? Los peligrosos no se pueden ir a botar a los botaderos municipales. Tienen un tratamiento especial. Entonces, si nosotros como centros de estética no vigilamos cuál es la disposición final, pero los hospitales grandes y todos sí deben vigilar si la disposición final la están haciendo bien digamos, porque no es lo mismo en un hospital que salen anatomopatológicos, que son residuos como partes humanas, residuos altamente contaminados por enfermedades, en fin, no es lo mismo que en los centros de estética. Bueno, aprovecho y miro aquí preguntitas que hayan surgido. Bueno, Alina saludando, gracias por los saludos, muy bien. Bueno, si van teniendo preguntas al respecto del tema que estamos viendo, la pueden ir escribiendo en el chat y al final abriremos también como la posibilidad para que todos ustedes hagan su intervención. Bueno, el objetivo del Pejiraza, ¿cuál es? Que todos los que trabajamos en los centros de estética y de embellecimiento le demos un muy buen manejo a los residuos porque debemos proteger al personal de trabajo, o sea, nosotros mismos y todos nuestros empleados, al paciente o usuario, todo el que llega, paciente es un término que se usa a nivel médico y usuario es un término que se usa a nivel de los servicios de embellecimiento y el medio ambiente. Estas tres ítems son la premisa de la bioseguridad en general, que todo lo que nosotros hacemos en términos de bioseguridad y en términos de manejos de residuos está enfocado a proteger el personal de trabajo, a los usuarios que visitan nuestro negocio y al medio que nos rodea. Y nosotros debemos aprender a separar adecuadamente todos los desechos, especialmente los RESPEL, o sea, residuos peligrosos que se consideran contaminantes. Marjorie, tienes la manito levantada. Cuéntame, Marjorie. Abre tu micrófono. Creo que puedes abrirlo libremente porque no quité la posibilidad, la opción. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, ahorita que tú decías que había una diferencia, y sí, claramente entre los centros de estética y una clínica, a mí me visitó Secretaría hace como un mes y me dijeron que debía habilitarme como objeto social diferente. Ahí quedé como, bueno, igual he medio investigado, porque igual primero lo que quiero hacer son como las recomendaciones que me dejaron, gracias a Dios no fueron muchas, pero pues sí hay que hacerlo primero antes de llegar a hacer la habilitación. Mi pregunta es, bueno, primero no sé qué significa eso y segundo, si lo puedo ir haciendo paralelamente o al ser objeto social diferente, si está relacionado con temas hospitalarios. Creería que no, pero no lo sé bien. Bueno, entonces, se le llama concepto sanitario al permiso que tú recibes del Estado para operar centros de embellecimiento no invasivo. Se le llama habilitación cuando tú tienes que gestionar, digamos, un negocio tipo IPS o institución prestadora de servicios de salud estética en este caso. Entonces, cuando tú tienes centro de estética y de repente quieres tener uno que otro servicio, habilitado, donde llegue un médico a hacerlo allí, es cuando te registras como objeto social diferente, pero es para que puedas tener como el centro de estética con algunos servicios donde haya un médico itinerante, ¿sí? Que es el que presta el servicio
como tal, digamos, no sé, si quieres hacer plasma o algo así, porque tú como esteticista definitivamente no lo podrías hacer ni como enfermera. ¿M? Porque una vez dice, yo también soy enfermera, pero es que la enfermera puede inyectar, sí, puede colocar un suero, sí, pero no recetarlo, ¿sí? Lo receta el médico de la especialidad. Entonces, eso es registrarte como objeto social diferente, o sea, que le añades a tu centro de estética ese objeto social diferente, o tendrías que montar una IPS y eso es, digamos que en términos de inversión y en términos de montaje físico, un poco más complejo que para un centro de estética. Entonces, diría yo que primero obtengas tu concepto sanitario y luego empiezas a gestionar lo de la habilitación para objeto social diferente, que es eso más o menos lo que tendrías que hacer. El objeto social diferente es para poderle añadir a tu centro de estética como un consultorio para que llegue un médico itinerante y haga determinados servicios, allí como de consultorio, como de pronto un suero, cosas así. Ok, Pero hay que incluir otras al cosas. principio gracias por la aclaración, porque no sabía lo del concepto sanitario primero, como que es como el deber ser. Em, Tú al principio de esta reunión dijiste, em, pues que iban a explicar todo lo relacionado y que habían personas que también ayudaban con eso. De casualidad, solo por adelantarme, más adelante de pronto ustedes van a hablar si dentro del equipo de ustedes lo hacen, como para estar muy pendiente, porque estoy también aquí en otra reunión, entonces estoy paralelamente o no sé si de pronto Sí. sí, pues para estar muy pendiente y quedarme con el contacto o si me pueden escribir el contacto para comunicarme y empezar a hacer el proceso también. Quedo atenta porque estoy con una reunión de Fondo Emprender, entonces pues de pronto me quedo de algunos conceptos y no quiero. Perfecto. Si quieres, registra mi número WhatsApp, 311 Espérame, espérame, siete espérame. 311-487. 1699. Listo, mujer. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias, que no me ok. interrumpí. No, está muy bien. Bueno, perfecto, chicas. Sí, chicas. No, hasta ahora solo vi chicas. A ver. Bueno, muy bien. Lina Cobo dice, tiene una pregunta. Si quieres, abre tu micro y nos cuentas de una vez, Lina, antes de continuar. Hola, muy buenos días, Alba, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, Eh, gracias. bueno, te cuento, yo estoy en pro pues de abrir mi centro de estética y te escuché decir que el concepto sanitario, digamos que la información que tengo es como un poco difusa, no sé si uno tiene que esperar a que Secretaría venga y lo visite o uno va y lo solicita directamente o cómo es eso como para yo quedar tranquila de que pues sí puedo funcionar correctamente y no me Sí. vayan pues a llegar y acabo de abrir y me cierran todo. Sí, bueno, esto es, mira, si puedes quedarte en toda la charla, vas a tener el paso a paso para poder obtener tu concepto sanitario. Entonces, como con todos los datos, tú puedes ir trabajando, ir cumpliendo, desde que no incumplas con algo grave como hacer invasivos, que alguien te denuncie por dar un mal servicio, que dañes a alguien, en fin, no te van a cerrar porque te hagan la visita y todavía no tengas tu concepto sanitario. Solamente te van a hacer una serie de recomendaciones de no cumple, si cumple, si cumple, para que lo arregles y te dan un plazo. Así que tú puedes empezar a operar sin tener el concepto sanitario. Pero ¿cuál es el deber ser? Que te enteres antes de abrir de todo lo que requieres para que puedas hacer las inversiones adecuadas y no pierdas dinero. Por ejemplo, tú no debes poner determinados adornos o pisos que no sean lavables, que porque te parecieron bonitos, entonces puedes perder una inversión por no estar enterada al comienzo, que debes tener una poseta, todo eso, entonces después romper para arreglar es como una manera de echar pasos atrás y perder inversiones ya hechas. Eso sería lo ideal, que sepas todo antes de montar para que lo vayas haciendo en la medida de tu presupuesto y estés lista con documentación y todo lo que necesitas y luego tú te registras en una página del distrito, bueno, del estado, porque depende de dónde estés,
y allí subes toda la documentación, todo lo que tienes y ya luego te visitan. Entonces tú estás súper tranquila. Pero si te llegan a visitar antes de que tú subas toda esa documentación y eso tampoco es tan grave, a menos que tú hagas invasivos, que hagas plasma, que no sé qué, que te encuentren ahí agujas, que te encuentren algodones ensangrentados, todo eso sí es grave. Pero si haces lo que está permitido y te faltan algunas cositas como algunos documentos o algo, te dan placito, ¿sí? O arreglar pequeños detalles, te dan placito, no es tan grave para que no estés asustada. Bueno, Ay, muy bueno, bien, Olga, muchas gracias. Estoy entonces pendiente de la clase. Gracias. perfecto. Entonces, vamos a hablar primero del PEGIRASA y luego de todos los demás requisitos para el concepto sanitario, porque como les dije al comienzo, el PEGIRASA es solo un poquito de todo lo que nos piden. El documento llamado PEGIRASA debe incluir como estos ítems que estoy mostrando acá son como los grosos, los generales. La presentación del negocio y una descripción general de los servicios. Esto debe estar ahí al comienzo. Incluso la fecha de generado el documento, todo esto. El documento sale de varias páginas. Identificación, caracterización de los residuos generados. Esta parte es como todo lo que nosotros aprendemos de residuos. Primero identificas los tipos de residuos en general y luego dices, mi negocio, centro de estética, por ejemplo, Rocío, genera estos representados en los desechos que salen de tales y tales servicios de cada uno de los residuos que salen. O por ejemplo, si estoy mencionando anatomopatológicos, que son como, no sé, un pedacito de dedo, placenta, cosas así que son de hospitalario, dice, el Centro de Estética Rocío no genera residuos anatomopatológicos. A eso se llama identificación. O sea, sí hay una teoría general de lo que son los residuos, pero luego tú debes identificar cuáles de esos tú generas y cuáles no. Esa es la partecita que se llama identificación. Luego tenemos que debe incluir el documento como tercer punto. Procedimientos de gestión interna de los residuos para segregación, almacenamiento, recolección y transporte interno. Estos son los siguientes pasos del PEGIR que vimos al comienzo. ¿Qué es segregar? Ah, tienes las canecas de color adecuado con los requisitos que pide la norma. Listo. Y si los estás almacenando adecuadamente mientras lo recoge el carro recolector, listo, chequeado. Tienes el contrato de recolección de Respel, chequeado. ¿Y cómo es que movilizas esos residuos dentro de tu negocio? Todo eso está escrito, o sea, como si le escribieras una cartilla a un empleado nuevo, cómo mover esos residuos y todo dentro del instituto, de las instalaciones. Muy bien, luego las medidas de control y seguimiento. Entonces, estas medidas de control y seguimiento generalmente son como documentos, como cuadros de Excel, de Word, que tú vas llenando de cómo se van dando las cosas, ¿no? En esto muchas personas no cumplen, pero en el manual debe estar diseñado cómo son esas medidas de control. Cómo monitoreas que todo eso se cumpla en tu negocio. ¿Qué otra cosa debe incluir el documento? Ese registro documental, reporte de actividades relacionadas con la gestión de residuos. Entonces, por ejemplo, tú tienes un contrato con la empresa recolectora, digamos, en este momento me viene a la cabeza Ecocapital en Bogotá, que ya no es la única. Esa la memoricé porque duró ella solita durante años haciendo la recolección de biosanitarios. Pero entonces tú tienes un contrato con cualquiera de esas gestoras de recolección de residuos RESPEL, que son los peligrosos. Y ella te genera unos formatos de recolección, cuántos kilos, qué fecha pasó, y eso lo hacen como digital ahora. Entonces tú los puedes imprimir y los vas acumulando en tu carpeta final de documentos para tener allí.
como esa aseguranza de que sí te están recogiendo, que no solamente tienes el contrato, sino que sí te están recolectando los residuos peligrosos. Si no los quieres imprimir, los puedes tener como en una carpeta, o sea, que sea de fácil acceso, una carpeta digital, que sea de fácil acceso, que cuando te pregunten tú puedas acceder a ella fácil y mostrar, ¿sí? Pero como no es todo eso digital, a veces no lo sabe encontrar, entonces lo mejor es imprimirlos cada cierto tiempo y irlos archivando. Procedimientos de emergencia y contingencias como un plan de emergencias cuando suceden incidentes que puedan afectar, bueno, no solo los residuos, sino toda la instalación en general, cuando hay sismos, terremotos, cuando hay inundaciones, cosas así. Cómo actuar frente a esas emergencias. Además, debes incluir un pequeño capítulo sobre la salud ocupacional. Entonces, esta parte de salud ocupacional es la que habla de los riesgos que nosotros tenemos en el desempeño de nuestra labor, riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos ergonómicos, riesgos biosanitarios, ¿sí? Los describes al comienzo que son esos riesgos. Luego haces un cuadrito de a cuáles riesgos estás más sometida en determinado trabajo. Por ejemplo, hay más riesgo físico de desgaste de la vista si no tengo buena iluminación con un facial que con un relajante. Hay más riesgo de desgaste de la vista en uñas, en pestañas, que en un masaje reductor, por ejemplo. Entonces es valorar ese riesgo. Fuera de eso, debes anotar allí en ese documento el plan de capacitación que tienes para tus empleados. Eso debe ser por lo menos, no sé, unas 3 veces al año, donde tú puedes contratar a alguien específico que le dé capacitación para ti, para tus empleados, como el recorderis de todo lo que tiene que ver con el manejo de residuos y la bioseguridad en general. O puedes hacerlo tú mismo si lo manejas bien. Se llena un formato de quienes asistieron a la capacitación, eh, pues obviamente que esté el título de qué se trató la capacitación, la fecha, el asistente y su firma al frente. Entonces, ese plan de capacitación debes tenerlo ahí como escrito, cada cuánto vas a organizar las capacitaciones, quién será el encargado y cómo sería el formato de control. Entonces, todo eso es lo que va en el PEGIRASA, ¿no? Estamos hablando solo del PEGIRASA. Esta imagen me muestra cómo es todo el proceso de generación de los residuos para que sepas qué generas, cómo los almacenas, cómo es la recolección y transporte, cómo se hace el tratamiento y el reciclaje y al final la disposición final. Esto es a nivel general, no es solo de tu negocio, sino cómo funciona en el país todo ese plan de manejo de residuos. Entonces, para que se entendiera un poquito la imagen. Detalles sobre los residuos. Antes de continuar, voy a mirar a ver si hay preguntas, como ya pasamos a otra partecita. Lina ya. Cefisa Lozano pregunta, ¿para micropigmentadores se aplica la misma pegirasa? Sí, en micropigmentadores se le hace una pequeña adaptación en temas de que tienes que cumplir con una ley general que creo que se llama la 103. No, no es ley, sino una resolución 103. Entonces, el micropigmentador se acoge a la resolución de los tatuadores. Entonces, debes cumplir con la normativa general de los centros de estética, pero además con la 103, que eso incluye como unas vacunas y otras cosillas ahí, y el desecho de cortopunzantes y todo, sí aplica como en hospitalarios, que hospitalarios es para centros de estética también, aunque no inyectemos, pero sí podemos usar cortopunzantes para otras cosas, no más para sacar un ampollete, para sacar el contenido de un vial para electroporarlo. Entonces, esas agujas se vuelven cortopunzantes aunque no inyectemos con ellas. Joana, sí queda grabado, pero la idea es que esto es aprovechado para todos nuestros asistentes que se conectan directamente. Eh, pero como yo estoy hoy en Semana Santa Generosa, listo, les voy a compartir la clase grabada y les comparto la presentación. Muy bien.
Karen, Karen Meléndez, súper bienvenida. Cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Hola, hola, mi profe, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro mucho. Mi profe, con respecto al tema de las capacitaciones que que dices que se le da al personal que trabaja en el centro de estética, pero cuando trabajamos solitas, ¿cómo sería ahí? O sea, ¿cómo se plantearía en el documento, pues que nosotras, pues sí, que cada Eh, una pues va a la Exacto, que no capacitación? tienes empleados. Ajá, Entonces, igual es la capacitación que te haces, que tú buscas para ti misma. Entonces, ahí puedes, ya no sería como que asistente, no, sino un registro de tu capacitación que tú misma llenas. Entonces, dices, me capacité. Por ejemplo, esto que estás viendo hoy es una ok, capacitación. Entonces puedes simplemente generar el registro de que te capacitaste y el tema que viste. O sea, es como nadie te lo va a pedir a que compruébame que lo hiciste, ¿no? Sino es que se note que estás organizada aprendiendo sobre el tema. Entonces tú lo registras ahí eh, eh, en tu formato, el que tú quieras. Entonces, capacitación sobre Pejirasa y concepto sanitario, el día tal, a tal hora, dado por Aprende con Lucy, con la docente Alba Lucía Ponte, de tal a tal hora, y el tema fue este y este, ya, no más. ¿Listo? ok, ok, mi profe, gracias. Bueno, y cuando ya tienen un negocio donde tengan por lo menos un empleado, entonces ustedes deben organizar esas capacitaciones como mínimo 3 veces al año mmm, acerca de algún tema. Puede ser sobre residuos, puede ser sobre sanitización, puede ser sobre reciclaje, sobre, o sea, son temas, no, la capacitación no tiene que ser tan larga, puede ser de 1 hora, pero es de un tema específico. Bueno, muy bien, entonces ahora nos vamos a la clasificación de residuos. Esto es un recorderis. Todos los que trabajamos en estética, si hemos estudiado algún taller de bioseguridad, si hemos obtenido un título de técnico laboral en estética o de técnico laboral por competencias en belleza, en maquillaje, peluquería, algo de esto nos habrán hablado. Lo que pasa es que la memoria es como selectiva y lo que no estamos trabajando constantemente se nos olvida. Por esto es un recorderis. Los residuos se clasifican en dos grupos grandes. Residuos peligrosos llamados RESPEL y residuos no peligrosos. Entonces, los peligrosos son los que puedan generar como residuo algún daño al medio, a las personas e incluso a las mascotas, al medio que nos rodea en general, ¿no? Y son cuatro básicamente. Residuo peligroso RESPEL biosanitario, residuo peligroso RESPEL cortopunzante, residuo peligroso RESPEL anatomopatológico y residuo peligroso RESPEL químico. Básicamente son estos. Uno empieza primero a identificar cuáles son cada uno y luego en su negocio, en su servicio, usted identifica cuáles de estos RESPEL produce. Una vez que los tiene identificados, los registra ahí en su documento PEGIRASA. Y sabiendo qué tipo de residuo es, debe ser almacenado de una manera específica, con un código de color específico, un recipiente específico y recolectado por especializados diferentes. Miren que los residuos peligrosos químicos no son recolectados por las mismas empresas que recogen biosanitarios y cortopunzantes y anatomopatológicos. Son diferentes, son empresas especializadas diferentes. Entonces, por eso es que hay que identificarlos y saber a quién contrato. Nosotras no producimos ni anatomopatológicos ni químicos. O sea, estos residuos no los producimos nosotros. Pero estos dos sí, biosanitarios y cortopunzantes, tanto en barberías, peluquerías, manos y pies y en estética. Luego están los no peligrosos, que son los residuos cotidianos que producimos
todas las empresas, todas las personas naturales en los hogares, en fin. Entonces ahí los dividimos en estos cuatro. Residuos no peligrosos, aprovechables, que no son reciclables. Ahorita los voy a explicar un poquito mejor. No aprovechables. Ahora sí están los reciclables y los reutilizables, que en realidad un reciclable hay de varias índoles y reutilizables no sería un residuo porque lo voy a volver a usar, como cuando desocupo un envase de vidrio donde venía una mermelada y de repente lo lavo bien y después ahí me hago una velita para masajes. ¿Sí? Entonces, eso es un reutilizable. Lo usé para otra cosa, entonces realmente no sería un residuo, pero se suele mencionar para que la persona identifique que hay cosas que puede volver a usar, que fue residuo momentáneamente, pero si lo vuelve a usar deja de ser residuo. Y están los inertes. Está haciendo mucho frío y me da carraspera. Los residuos peligrosos son los que conocemos como RESPEL. Son RESPEL porque son las iniciales de RES, de residuos, y PEL, de peligroso. Y son los de manejo especial. Entonces, en la imagen vemos las agujas, las jeringas, pero no es lo único. Hay muchos otros residuos peligrosos. Todo lo que lleve o que pueda estar unido a los fluidos de precaución universal, como son la sangre, el semen, los fluidos vaginales, el líquido amniótico, el líquido cefalorraquídeo, cualquier líquido de las cavidades internas del cuerpo ya se vuelve un residuo peligroso, así sea una gasa, un algodón, una torunda, algo que quedó contaminado con uno de esos fluidos de precaución universal. Entonces, pues está la imagen como que representa más un fluido RESPEL, un residuo RESPEL, pero no son los únicos. Los RESPEL biosanitarios, que son todos los que están, digamos, impregnados de algún fluido de cuerpo, como sangre, semen, fluidos vaginales, etcétera, leche materna también. Se deben depositar en canecas con bolsa roja. Estas canecas deben ser de tapa y pedal. No nos sirven canecas de manipular la tapa con nuestras manos. Y la bolsa debe tener un calibre acorde al tamaño de la caneca. ¿Qué quiere decir eso? La caneca grande que tú colocas en el punto ecológico para que permanezca allí mientras pasa tu carro especializado recolector de estos residuos, puede durar allí 15 días o hasta un mes. Esa caneca debe tener mínimo 70 centímetros de alto, debe ser de pedal, como lo vemos acá, para abrir la tapa, y la bolsa que esté adentro debe tener mínimo 70 miligramos de grosor, de calibre, 70 miligramos de plástico, o sea, no puede ser una bolsa delgadita, sino una bolsa resistente. Pero las canequitas rojas que yo coloco digamos, en mis espacio para facial, en mi espacio para corporal, puede ser de 25 centímetros de alto porque ahí solo recojo los residuos del día. Entonces, esa puede ser pequeña y la bolsa de adentro puede tener menos calibre, por ahí 40 gramos de calibre, o sea, más delgada, porque no va a coger peso. Y cada noche yo debo anudar esa bolsita, le hago un nudito y me llevo esa bolsita para donde está la caneca de 70 centímetros mínimo para depositarla allí con su nudito. Es decir, tú a la caneca grande no le vas a vaciar los residuos del día, sino esa va a estar llena de bolsitas anudadas. ¿Listo? Para que lo identifiquen que eso es parte de cómo se da el movimiento interno, sobre todo de los residuos peligrosos. Bueno, los cortopunzantes se depositan en un guardián y el guardián tiene, digamos, un calibre especial. El guardián que nosotros usamos para cortopunzantes es de color rojo,
pero existen guardianes de otros colores dependiendo el tipo de residuo que van a almacenar. El guardián puede ser pequeño, por ejemplo, de 12 centímetros de alto por unos 7 de ancho, dependiendo la cantidad de residuos que tú saques. ¿Qué manejo especial tienen los guardianes? Que tú no los puedes llenar hasta el tope, ¿sí? Entonces siempre debes trabajar un llenado máximo hasta el 70%. Mira, aquí viene medido, ¿sí? O lo que es igual 3/4 partes de llenado, o sea, nunca los llenas hasta arriba. Por otro lado, sí se le debe colocar la fecha de inicio de llenado. Por ejemplo, empecé a llenarlo el 1 de marzo. Entonces, está la fecha de inicio de llenado y ya para el 30 de marzo o el 1 de abril, ya así no tenga sino es lleno hasta una tercera parte, igual ya tengo que sellarlo para entregárselo al calo, al vehículo recolector de cortopunzantes, que es el mismo de biológicos. Entonces, ese sería como el manejo así en general. Tú lo tienes que sellar y lo marcas con el nombre de tu negocio. Todo eso está ahí para anotarlo, pues. Muy bien. Todo lo de biológicos y cortopunzantes en color rojo. Esto no tiene bolsa por dentro. Aquí, ¿qué colocarías? En caso de barberías y peluquerías van las cuchillas de rasurado. En caso de manos y pies, si utilizan palitos de madera como los de naranjo, si utilizan limas, ese tipo de cosas, ¿no? Porque las limas al partirse se vuelven cortopunzantes. En caso de los centros de estética, las ampolletas de tratamiento, porque esos vidrios así no, o sea, se convierten si tú los vidrios de ampolletas los pones en la basura normal, se rompen las bolsas y cortan a las personas y puede estar haciendo una contaminación de como cruzada, ¿no? Entonces, por eso se tienen que poner como en su respectivo guardián. En los hospitales separan el guardián de ampolletas del guardián de agujas. Entonces, de pronto en los centros de estética no molestan tanto porque los unas, pero porque no usas, digamos, el guardián de ampolletas de un hospital, no solo lleva el vidrio de la ampolleta, sino el químico del medicamento. Entonces, también por ello es que se protegen, ¿no? Bueno, miremos aquí, veo más preguntas escritas. Dice Vanessa Méndez, gente que le pone el alma. Claudia, para academias de cosmetología, belleza, cursos de cejas, pestañas, ¿es igual o existe alguna diferencia? En general es igual, Claudia. También debes contratar los servicios de recolección, debes hacer la separación de residuos. Todo en general es igual para conseguir tu concepto sanitario. Esta clase aplicaría como capacitación, sí, Lina, aplica como capacitación para ti. Y si conectaste a tus empleados, ellos te firman en el formato, firmarían ellos de que asistieron a la capacitación. Bueno, iPhone de Joana dice, disculpa, ¿tú me puedes compartir tu contacto para una asesoría? Para los que estén interesados en asesorías más personalizadas. Ah, mira, aquí Lina ya lo escribió. 311-487-1699. Muy bien. Cefisa Lozano, los cartuchos para el Dermapen también van al Guardián. Sí, señora. Lo que pasa es que el Dermapen, entre comillas, no lo tenemos habilitado para esteticistas porque tiene, digamos que invade la barrera epidérmica con las agujitas. Entonces nosotros no podemos usar, y eso está en la resolución 3924, que es que todo lo que tenga agujitas, así sea microagujas, no lo podemos usar. Entonces, sí, como cartucho iría al guardián, pero legalmente no te puedes promocionar haciendo Dermapen porque no es permitido para esteticistas. Rosalilia pregunta la depilación y los residuos de ellos. Entonces, si usas paleticas y los lienzos,
Entonces tienes que llevarlos también, las paleticas irían a Guardianes y los lienzos a, si puede ir a Bolsa Roja. ¿Por qué el lienzo? Porque el lienzo tiene residuos de sangre algunas veces. Y las paleticas se vuelven cortopunzantes y se rompen, las paletas de madera, que llamamos como bajalenguas o lengüetas. Mm, ¿Qué sucede? Que muchas empresas recolectoras te dicen, ay, no, 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 eso hace mucho bulto, ¿sí? Entonces no lo reciben, pero eso ya es un acuerdo entre tu empresa y tú. Desde digamos, cuando haces el contrato con ellos, te dan una capacitación de qué te reciben ellos, ¿sí? Eso ya es ahí entre ustedes, pero desde el origen, desde cómo salió la norma, todo lo que tenga residuos o que pueda tener residuos de sangre, y tú sabes que cuando uno depila con cera, puede salir residuo de sangre, iría a lo biológico. Y todo lo que pueda chuzar a una persona va al guardián. Una paleta de baja lengua se rompe y ella queda con chuzitos. Si tú manipulas eso desde una bolsa, te chuzas, listo. La paletica quedó con restos de tu sangre. Luego otro la puede tomar y volverse a chuzar, entonces los restos de tu sangre van a tener contacto con los restos de la sangre del nuevo que se chuzó o cortó, ¿sí? Por eso es que se consideran cortopunzantes, así no sean metálicos. Para una cabina estética aplican estas recomendaciones, sí. Todo lo que estamos viendo aplica para servicios estéticos de facial y corporal, para spas de relajación, para barberías, peluquerías, maquilladoras, lachistas, todo lo de manos y pies. Eh, bueno, eso que me acuerde de momento. Bueno, muy bien, Lina Cobo. ¿Dermapen puede hacerlo enfermera? No. Dermapen son, digamos, procedimientos. Mira, si tú eres enfermera y trabajas con el médico estético, sí. Igual como cuando tú eres enfermera en un hospital y haces todo lo de agujas, los sueros, los medicamentos, las inyecciones intramusculares, todo eso, pero la fórmula la dio el médico. La formulación la dio el médico. ¿Por qué no te permiten libremente, tú siendo enfermera, tú puedes ser enfermera esteticista, o sea, estudiaste enfermería, ejerciste la enfermería, puedes ser incluso enfermera jefe o enfermera auxiliar, el título de enfermería que tengas, pero estás ejerciendo como esteticista, tú no puedes recetar nada. Mira, una enfermera puede utilizar y hacer todo lo que se ha inyectado, pero no por su cuenta. Entonces, tú vas a tu centro de estética y tú eres la que medica qué producto vas a colocar o qué activo. De pronto no tienes una muestra de los clínicos de esa persona, a ver si tiene diabetes, si tiene el sistema inmune deprimido, si tiene alguna enfermedad del colágeno, si tiene anemia, cosas que puedan impedir la cicatrización de la piel. Entonces, como no tienes todo ese, digamos, todo ese flashback debajo, todo ese, ¿cómo se llama eso? Como argumentación para saber si esa es la candidata especial para ponerle microagujas, entonces la ley no te avala, porque tú tendrías que supuestamente hacerle clínicos a ella para saber si sí es candidata para ello o no. Entonces, eso está muy clarísimo en la ley. Ahora, uno hace dermapen y todo eso, pero digamos que tú no abiertamente no lo puedes hacer así seas enfermera. Es que tú como enfermera es que no puedes ni inyectar una vitamina. ¿Sí? Nada, si el médico la mandó, si tiene la fórmula y si estás en el hospital, porque es que eso ya ni en las farmacias pueden hacerlo. ¿Qué profesión en salud debemos tener para utilizar aparatología en el centro de estética? Depende de la aparatología. Por ahí anda rondando una norma que habla de que nos van a prohibir los aparatos de reducción corporal a las esteticistas, pero la norma no ha salido todavía en pie. Entonces, por ahora, lo que está vigente es lo que está en la resolución 3924 y todas las esteticistas podemos utilizar cierta aparatología no invasiva. Eh,
Esa aparatología incluye altas frecuencias, gimnasias pasivas, corrientes rusas, incluye todas las termoterapias, las radiofrecuencias capacitivas, las multipolares, bipolares. Puedes utilizar la corriente galvánica, el detoxificador iónico de corriente galvánica también, los martillos fríos. Puedes utilizar lámparas LED, puentes de luz LED, todo eso lo puedes usar, pero no puedes utilizar nada con agujas, como por ejemplo carboxiterapia, eh, electroterapia. Obvio, no puedes inyectar mesoterapia, no puedes hacer plasma rico en plaquetas, no puedes usar nada con láser, nada, así sea un láser superficial, ni con IPL, entonces todas las que depilan y todo están tras bambalinas, que depilan con IPL. Entonces, eso está claro en la ley y hasta el momento es la que está vigente, en la 3924 o 3934, que es la resolución que nos habla de lo que podemos hacer las esteticistas. Mientras no salga firmado ese nuevo decreto que prohíbe más cositas para nosotras, pues por ahora estamos así. Entonces, para poder utilizar aparatología no permitida, no nos sirve ni ser enfermera, ni siquiera ser médico general. Tienes que tener como unas especialidades de medicina estética para poder tener una IPS, prestadora de servicios médicos estéticos. Entonces, para hacer plasma, para hacer todo eso, para usar la centrífuga, para la carboxiterapia, es un médico estético con un negocio que esté habilitado como IPS. O sea, no es el médico, digamos, que lo haga a domicilio, en un consultorio o algo, no, tiene que tener una IPS. ¿Sí? Eso es lo que está en la ley. En la vida cotidiana uno ve cosas que se trabajan de otras maneras, pero yo les cuento lo que está en la ley. Vanessa dice anamnesis, historia clínica. Como fisioterapeuta dermatofuncional se puede. O sea, tú como fisioterapeuta tienes que mirar qué te habilita. Hay equipos que puedes usar como fisioterapeuta. Me imagino que puedes trabajar con algunos medicamentos. Eso sí lo tienes que validar con tu profesión. En tu profesión te dicen claramente qué puedes hacer y qué no. Te dicen si puedes recetar algo como desinflamante o cosas así y que no puedes recetar. Eso lo conoces ya tú con tu profesión. Las agujas de plasmapen, el del cauterizar o quemar verruguitas, también está limitado, o sea, no lo podemos usar las esteticistas. El plasmapen, o que conocemos como fibroblast, cauterización de lunares, verrugas, no está habilitado. Como te digo, lo hacen muchas esteticistas, sí, pero no está habilitado. El médico puede ser médico general, o sea, para tener una especialización, él debe ser médico general, pero un médico general con solo el título de médico general no te lo habilitan en una IPS, ¿sí? No te lo habilitan. Es más, el médico general puede saber hacer muchos tratamientos, pero a nivel legal él deriva a los especialistas, hasta para mirar un esguince, hasta para mirar así cosas que parecen sencillas, le dice, no, ve al traumatólogo y te da la orden, ¿sí? Él podría, por ejemplo, hacer si, mejor dicho, el médico general puede hacer diagnósticos para derivar a especialistas, pero el médico general con solo ese título no te puede trabajar en una IPS prestadora de servicios de salud estética, o sea, para hacer plasma y todo eso no. El Tensamás está habilitado, sí. El Tensamás lo puedes usar, cómpralo con registro INVIMA para que no tengas problema con el equipo. Pato Villa dice, sí, colega fisioterapeuta, ciertos equipos son solo de uso físico, más no de estética. Tenemos que habilitar nuestro spa o consultorio. Ok, mira, ahí ya una respuesta más. Bueno, Vanessa, cuéntame, abre tu micrófono y me cuentas cuál es tu pregunta. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, yo tengo un dilema interno. Yo apenas llevo 2 años
Pues empecé empíricamente, estudié ya, gracias a Dios, capacitándome, buscando pues la excelencia, ¿cierto? Sí, Pude estudiar, tengo 2 titulaciones en cuanto a estética y he trabajado a domicilio, ¿sí? Normal. sí. Y yo soy administradora, entonces pues como que trato de ser muy organizada en cuanto a lo legal, entonces decidí hace 2 años exactamente abrir mi spa como tal, ¿cierto? Entonces, aquí en mi pueblo no molestan tanto, ¿sí? Pero hace poquito me visitó Secretaría de Salud y yo ya tenía muchas cosas porque uno sí, como tú dices, en las clases, mientras uno se está capacitando, a uno le hablan de todas estas cositas que uno ya debe tener. Entonces, uno no se debe asombrar cuando lo visitan si uno no lo tiene. Entonces, yo ya tenía muchas cosas. Solo me faltaba como la documentación en cuanto al manual de bioseguridad, el pigrasa, como que no los tenía físicos, ¿cierto? Sí. Y ya. Pero el dilema fue que cuando hicieron la visita yo no estaba, estaba mi compañera. Sí, entonces ella se bloqueó mucho como en información y eso, sin embargo, dejaron algunas como notificaciones y que pues en 20 días llegaban pues para a validar lo que faltaba o eso. Mi pregunta es, profe, yo acá inclusive yo no hago nada invasivo por lo mismo, porque yo no quiero, yo trabajo solita, apenas estoy empezando. La idea es obviamente crecer, tener más chicas, mejor dicho, yo en mi mente tengo una cantidad de cosas, pero pues hay que mirar el proceso. Entonces, yo no hago ni siquiera masajes reductores ni moldeadores, yo solo hago lo que es masajes relajantes, lo de limpiezas faciales, enfocada más a la dermocosmiatría. Entonces, se trabaja súper bien. Solo tengo un equipo de hidrafacial y ya, lo convencional que hemos trabajado y he tenido resultados muy lindos. Entonces yo evito como igual he estudiado que inyectología, que mesoterapia, pero yo realmente no lo hago acá, ¿sí me entiendes? Porque siento que no he validado como muchas cosas, entonces yo por eso tengo el conocimiento, pero de verdad no lo ejerzo, no lo hago acá en acción. Sí. Entonces me encontraron un guardián. La verdad, ese guardián yo lo tenía para las capacitaciones que nos exigieron. Ay, que quién va a comprar el guardián para todo el grupo, que no sé qué. Entonces, listo. Para el tema de que nos enseñaron las cejitas, visajismo por encima. Bueno, no me acuerdo qué otros procedimientos nos enseñaron. Al dermapen en otro curso. Entonces, digamos que eso quedó menos de un cuarto y yo lo tengo ahí porque, pues, o sea, cierto. Entonces mi pregunta yo eso no lo hago, pero yo tengo el guardián acá porque pues yo nunca lo llevo a ningún lugar y yo lo tengo eso, lleva años ahí. Sí. Entonces yo cómo hago va para cuando lleguen la visita decir, vea, realmente, o sea, contarle lo que te estoy contando eh, y eso. El tema de la canequita roja, yo tengo todas y la canequita roja, hasta ahorita la compré, profe, pero realmente yo me pongo a mirar cuando yo hago una limpieza facial, que puede que pase, sí, pero yo te digo que la mayoría de los casos, o sea, yo no hay como el tema del sangrado o que se genere eso. Sí. Entonces, entonces yo dije, bueno, de 10 limpiezas faciales, una, haciendo así hipotéticamente. Sí, sí, sí. Entonces, al tener yo esa caneca roja, yo tengo que tener el contrato con el recolector. Yo estuve Sí. buscando y me cobraban de 0 kilogramos a 10 kilogramos la misma tarifa. Y, Sí. y es casi, yo no sé si es acá que cobran todo eso, pero aquí me cobran casi 300.000 pesos, o sea, como 200 y algo por eso. Y yo le preguntaba, o sea, que cada vez que tengo que ustedes vengan, tengo que pagar eso. Y me dijeron que sí. Después me dieron otra tarifa eh, que, que era como al año, como a los 6 meses, pero entonces sigue siendo muy alta para el flujo que yo manejo acá, profe, que yo hay días que yo ni tengo trabajo, ¿cierto? Entonces yo me pongo Sí. a pensar, no compensa
el flujo del servicio que estoy generando, esos riesgos biológicos Sí. versus lo que debo pagar para estar legalmente. Entonces yo ahí, yo no sé qué hacer, profe. Bueno, lo cierto es que sí, legalmente eso es un requisito de esos, aquí diríamos impajaritables, ¿cierto? Lo que sí puedes es mirar, porque yo no sé en qué zona estás. Hay ciudades donde hay varias empresas ofertando. Aquí en Bogotá, por ejemplo, eso no es tan caro. Eso es una mensualidad pagable. Hay gente que paga 35.000 pesos, cosas así. Entonces, es como mirar si hay otra empresa ofertando en tu ciudad el servicio de recolección RESPEL, porque sí está muy costoso y no, lo que tú dices, no amerita. Pero la ley no transige con eso. O sea, los residuos RESPEL, así tú piensas que no sale sangre, cuando haces una desincrustación de una pústula, está saliendo el ADN de la persona y eso es, pues, potencialmente contaminante. Entonces, sí toca tener el contrato, eso sí está ahí. Te tocas buscar si consigues a alguien más con una oferta mucho más viable de pagar. Ah, Sí, listo, profe. Entonces yo creo que entonces la segunda visita, yo creo que yo les puedo como decir que me indiquen como los recolectores que ellos tienen como habilitados, pensaría yo. exacto, sí. Y le dices eso mismo que nos estás contando acá. Por otro lado, visualízate, no como que tan costoso es la recolección de tus residuos, sino visualízate en producir lo suficiente para que lo amerite creciendo en tu negocio. Sí, claro, sí, ese es el objetivo. Exacto. Bueno, Buenos chicas, días. buenos días. A ver, cuéntame qué pregunta tienes. Ah, bueno, aquí mientras tanto, ¿la multifuncional se puede usar? Depende. Hay multifuncionales que, por ejemplo, tienen lipólisis láser y cavitación y ninguno de esos equipos nos permiten. Pero si es una multifuncional, por ejemplo, de esas faciales que tiene la corriente galvánica de alta frecuencia y tiene INVIMA, lo puedes usar. Entonces, es que la palabra multifuncional aplica para diferentes tipos de equipos que traigan más de dos tecnologías en la misma cajita de equipo. Entonces, mira, Marjorie dice, sí, 39.000 pesos debe ser lo que a ella le cobran por la recolección de residuos. ¿Las visitas de los entes de vigilancia las realizan con previo aviso o son improvisadas? Generalmente improvisadas, Claudia. Ahora, te pueden hacer una primera visita y te encuentran ahí algunas dos cositas por mejorar y te dicen en 2 meses pasamos. Y a veces no pasan a los 2 meses, sino eh, a los 3, a los 5. A veces pueden pasar 8 meses y no te volvieron a visitar, o sea, pero generalmente son improvisadas. La hidrafacial se puede como equipo, es válido, pero la hidrafacial es un equipo que casi siempre viene como importado y yo hasta el momento no he visto ninguno con registro INVIMA, que es uno de los requisitos para tenerlos. Bueno, chicas, sigamos y ahorita si sale otra preguntita, levantan la manito virtual. Los residuos no peligrosos son los que no, como residuo en sí, no genera un peligro para la salud, aunque cuando se descomponen, pues sí, ¿no? Entonces está el residuo biodegradable, que es el mismo orgánico aprovechable. Es todos los restos de comida que no estén, no digamos un vasito con un resto de comida, no porque el vasito ya se convierte en un residuo común, sino, digamos, tú pelas un plátano, la cáscara del plátano, la papa, todo eso, flores que saques de tu florero, cuando cortan pasto, todo eso es residuo orgánico de biodegradable. Nosotros no producimos esos residuos porque ni preparamos ni consumimos alimentos dentro del centro de estética, entre comillas, ¿no? Entonces no tendríamos, eso se almacenan en caneca verde, verde. Nosotros no tendríamos ese residuo, ¿sí? Orgánicos aprovechables, biodegradables se depositan en caneca verde. Esto se implementó en el nuevo código de colores y aplica como desde el 2022 en adelante. Y resulta que esto es para tratar de aprovechar en que todo este residuo se vuelva compostaje, se vuelva como abono orgánico.
pero pues no se está aplicando realmente, pero creo que a futuro lo harán, que la recolección la hagan carros especializados para volver eso compostaje. Entonces no debe tener nada de plástico, no debe tener nada de papel, no debe tener como restos de polietileno, de vasos o algo así, no. Es puro compostaje, entonces nosotros no usamos caneca verde en nuestro negocio. El ordinario o residuos no aprovechables, todas esas basuritas de como cuando uno barre el negocio, el barrido del negocio, todo eso va a la caneca negra, esa sí la debemos tener. Si de pronto alguien se estaba tomando un cafecito cuando entró al negocio, ¿y dónde lo depositó? Que no te lo vaya a poner en la roja, tienes que tener una caneca negra para eso. O se estaba comiendo un chicle, ese chicle va a esa caneca negra. O se destapó una galletica, porque se supone que nosotros no le ofrecemos alimentos, pero él puede de pronto llegar comiendo algo y si no tienes sino canecas rojas, pues no tendrías dónde poner ese desecho. Entonces, caneca negra con bolsa negra. El reutilizable, pues es que lo vuelves a usar. Y el reciclable es que pones todo lo que pueda ser fundido para convertir una nueva pieza, eso es reciclable. Entonces lo de plástico, lo de vidrio, papel o cartón, que estén limpios y secos. Es decir, si tú desocupaste un recipiente plástico y quedó con el resto del jugo o del líquido que tuviese allí, no lo puedes poner en reciclables. Tendrías que ponerlo en la bolsa negra. Pero si lo lavas, lo secas, o sea, lo dejas escurrir, ahí sí. Y debemos tener una caneca blanca porque allí es donde se colocan los reciclables. Estamos, digamos que todos llamados y obligados a reciclar. Entonces, por eso lo pondrías en una caneca blanca. Ahí sí puede ser una sola caneca en el punto ecológico. No tienes que tener canequitas blancas por todo lado, no. Estos son los tres colores de los residuos no reciclables. Bueno, regálenme un segundito, chicos. Aquí. Y ahora sí, ya para ir cerrando, ya vimos sobre pejiraza y residuos, que era como la mayor intriga. Ahora veamos sobre los demás requerimientos para obtener un concepto sanitario en un centro de estética, peluquería o cualquier centro de embellecimiento. Es el documento oficial expedido por la Secretaría de Salud o su ente similar que certifica el cumplimiento de las normas generales y específicas que incluyen la higiene y la seguridad. Es obligatorio tenerlo para operar legalmente y debe ser renovado cada año. Listo, concepto sanitario es para centros de estética, peluquerías y similares. Si es una IPS se llama habilitación. Esa es la diferencia. Entonces, habilitar es más complicado que obtener concepto sanitario. Para obtener el concepto sanitario, nosotros debemos cumplir normas que son para todos los negocios. Esto, miren, normas para todo negocio, sea floristería, zapatería, farmacia, hospital, escuela, bueno, debe cumplir con unas normas generales. Estos son normas del Estado para todo tipo de negocio. Pero luego vienen unas normas específicas que son para nuestros negocios de estética o peluquería. Entonces las vamos a mencionar así a grosso modo para que ustedes lo tengan. Miren, vamos para todo negocio. Tú debes obtener, a ver, tu cámara de comercio. El RUT, que es el registro único tributario para que estés allí identificado como que pagas impuestos. La viabilidad de uso de suelo, es decir, que donde tienes tu negocio se puede colocar negocio. Eso es viabilidad de uso de suelo, que ese lugar tenga servicios, todo eso lo da la viabilidad de uso de suelo. Debes tener un extintor, eso es para todo negocio. Debes tener un botiquín para todo negocio. Contar con servicios públicos también. Lo de bomberos, parece ser que hay poblaciones donde no lo piden, pero en general aquí en Bogotá ya no es que toque ir hasta bomberos, sino que uno por internet hace una solicitud allí, luego a tu correo te llega como un link para hacer un curso y ya, creo que ni lo están cobrando ahora.
Lo de Saico y Asimpro es por los derechos de autor, entonces como uno siempre coloca algo de música, uno puede decir que no, que ni prende televisor ni coloca música, pero entonces le dicen, no, usted puede prender el celular para poner alguna relajación o algo así, o puede poner música de fondo, entonces sí se debe afiliar y eso es como anual. Debes tener instalaciones eléctricas en buen estado, que no hay cables por ahí rodando, no, sino que estén en canaleta. Todo eso es para todos los negocios. Y señalización y demarcación. Eso es como lo fundamental. Hay otros donde se dice que debe tener unos sifón en el negocio, pero ya no lo están haciendo cumplir, pero eso está en la ley novena de 1979, que todos los negocios deben tener un sifón porque uno no puede lavar sacando el agua para las calles, pero creo que eso no lo están haciendo cumplir. Bueno, Ah, Vanessa, tienes una pregunta, cuéntame. ¿cómo? Aquí porque no sabe por qué se le puede bajar el volumen, no. Vanessa, No, ¿quieres hacer una profe, es pregunta? que no No, ya le había subí quitado todo. la manito, qué Ah, pena. bueno, y Marjorie, pero Marjorie sí tiene la manito levantada, miremos a ver. Sí, sí, señora. Bueno, yo quería, bueno, decir una cosa, dos cosas, pero la última, la otra creo que como ya me desocupé de la otra reunión, se las quiero decir a todas las personas que están acá, que me ha parecido maravillosa esta capacitación, pero por ejemplo hay muchos que están a puerta cerrada, hay Me está muchos que poniendo el trabajan audífono. solitas. Me haces un favor, encima de mi mesa noche están los audífonos. Bueno, a ver, dejemos hablar a Marjorie, que hay micrófonos abiertos por ahí. Apaguen su micrófono mientras Marjorie nos cuenta. Pero lo que yo les quiero decir, como a las personas que están trabajando así a puerta cerrada, yo sé que tu capacitación es súper importante y obviamente ir trabajando esto que se necesita, pero la verdad es que a veces uno buscar todo esto, profe, pienso que ya es como uno abrir la puerta que todo el tiempo esté la secretaría y no porque estemos haciendo nada malo, pero tú mismo lo has dicho que prácticamente no se puede hacer nada. De hecho, la compañera que habló que hacía solo relajantes y pues ya igual tendrá que incurrir en todo esto. Entonces, pues obviamente que irse preparando, pero yo no sé si esto del concepto sanitario, buscarlo desde ya sin que lo visiten. Pienso yo, lo digo por mí, porque yo duré 4 años a puerta cerrada y no, pues nunca me visitaron, pero cuando ya me cambié a otro lugar, obviamente porque uno crece, pues claro, ahí cayeron. Gracias a Dios yo ya había gestionado muchas de estas cositas, entonces pues en ese orden de ideas pues digamos que no fue mucho lo que encontraron, pero pues de todas maneras es complicado y sobre todo cuando pues uno no la tiene tan clara o una asesoría como la tuya. Bueno, ese era el primer comentario. Y el segundo sobre esto que nos estás diciendo, es importante que el botiquín sea tipo A. Porque o tipo C, creo que es. Porque, por ejemplo, yo vi la norma en algún momento y compré un botiquín, pero ese botiquín no servía. Entonces, para centros de estética, también como recomendarles que es el que es como un tipo de maleta. Yo hablo de centros de estética, no sé si de pronto para otros aplique, pero para mi caso, pues dentro de las recomendaciones que me pusieron era cambiar el botiquín. No puede ser ese normalito que está pegado, pues cuadradito, no. No me dijeron nada por lo que había dentro, pero sí por el tipo de botiquín. Y lo otro que me dijeron de bomberos es que no era necesario, porque yo estaba gestionando lo de los bomberos y me dijeron que no era necesario. No me dijeron nada de Saico y Asimpro, pero pues digamos que ahora que tú lo dices, eso sí, de eso sí no sé no sé cómo esté, si esté actualizado o desactualizado, pero digamos que eso eran los comentarios que yo tenía para decirle las o los compañeros que están aquí presentes, pues recibiendo esta capacitación. Gracias, Marjorie. Sí, en eso todo, válido todo lo que nos estás contando, porque es cierto, mira, si estás iniciando apenas, estás en pequeño, primero empodérate con tu negocio, vuélvelo rentable para que amerite hacer todo lo demás, pero empieza sabiendo todo lo que necesitas para conseguir el concepto sanitario, de tal manera que lo vayas haciendo paso a paso. Y luego el crecer implica estar legal, o sea, el crecer para que a ti se te abran las puertas del crecimiento, sí o sí tienes que estar legal. Y otra cosa que sí quiero añadir, no hay tan poquitas cosas para hacer. Lo que pasa es que nosotros tenemos estamos obnubilados por las publicidades de las redes. Entonces pensamos que si no tenemos
IPL para depilar, que si no tenemos los equipos de vanguardia no vamos a poder trabajar y eso es falso. Ustedes se pueden, digamos, enriquecer con muchos servicios que fomenten la terapia manual, la inducción de activos con aparatos que sí se pueden utilizar y dan resultado. Lo que pasa es que implica ser muy responsable a la hora de trabajar y seguir aprendiendo, porque, por ejemplo, no más en relajación, los que me conocen saben que yo he dado talleres de más de 20 técnicas diferentes de relajación y tú podrías abrir un book de servicios grandísimo solo con relajación y vivir solo de la relajación. Con faciales no invasivos también hay un book de servicios grandísimos, o sea, una vez está limitado porque es que la publicidad nos tapa la visual de lo demás, pero sí hay mucho que podemos hacer desde la estética y se los digo yo que llevo ya 25 años trabajando con la estética y que también hice en algún momento las mesoterapias y esas cosas y que después vi que no, que hay muchas maneras de trabajarlo. Continúo con estas normas y ya les doy paso a las observaciones. ¿Listo? Las normas específicas para negocios de embellecimiento están, mire, tienes que hacer una relación de personal. Si solo trabajas tú, pues tú. Hoja de vida de cada empleado. Todo eso va a estar en una carpeta tipo AZ, ¿no? Afiliación a recolección de residuos RESPEL, eso toca hacerlo sí o sí. La segregación de residuos, o sea que tú tengas las canecas que te piden, la roja, la negra, la blanca. Varias rojas si tienes varias habitaciones, digamos una habitación para facial, ahí irá una roja. Una habitación para depilación, ahí irá otra roja, pero también una negra. Y también de esas pequeñas, más el punto ecológico. Debes hacer una relación de los equipos usados, o sea, una hojita con una lista de los equipos. Si todo lo tienes dos, con los dos equipos. Si tienes cinco, con los cinco. Una carpeta por cada equipo electroestético y llenar eso es como una hoja de vida. A esa carpeta le colocas la factura de compra, los mantenimientos, el manual del usuario, eh, el INVIMA, todo eso. Los productos y equipos deben tener registro INVIMA. Esto es importante. Tanto equipos como productos deben tener registro INVIMA. Entonces, lo que les decía de los hidrafaciales que vienen importados, muchos no tienen el INVIMA. Entonces, si encuentran uno con INVIMA, lo pueden tener perfectamente. Ahora, ¿qué más debemos hacer en los centros de estética? Porque las fichas técnicas, digamos que se usan más en centros de estética, aunque en los de tintura y todo también se están llenando fichas técnicas para aplicar tintes. Es por cada usuario y según servicio, o sea, no te sirve la misma ficha técnica para relajación que la de reducción. Tienes que tenerlas por separado, son como 4 diferentes. Posoperatorio es una ficha, facial es otra, relajación es otra, depilación es otra y la corporal. Son 5. Debes tener planos del establecimiento indicando las áreas, tener por escrito los manuales de bioseguridad. Entonces, a veces uno piensa que solo esto es lo que le piden. Los manuales de bioseguridad, el PEGIRASA y los de servicios, son esos manuales que te indican, por ejemplo, el de bioseguridad, cómo haces todo el proceso de sanitización de cada cosa, o sea, desde el escritorio, pasando por los pisos, camillas, hasta cada uno de los electrodos. Y el de PEGIRASA es todo lo de residuos, como se los expliqué al comienzo. Y el de servicios es donde describes tu servicio, pero desde el punto de vista bioseguro, no tanto qué mascarilla aplicas, qué principios activos usas, no, ese que uno hace como manual de protocolos, ese es para uno. Ellos le piden es un manual de servicios desde el punto de vista bioseguro, o sea, cómo tienes preparado el espacio, cómo atiendes al cliente, qué insumos utilizas, todo eso, y qué desechas en canecas, que eso es como desde ese punto de vista. Haces una relación de los servicios a prestar, porque tú puedes tener un centro de estética, pero solo prestas el servicio de facial y depilación, ¿sí? En peluquería de pronto solo prestas el servicio de corte de cabello, pero no aplicas ni tintes, ni decoloración, ni nada de eso. Entonces hay que hacer la relación de servicios. Por supuesto, tus servicios deben estar acordes a lo que te dé tu técnico laboral. Por ejemplo, si tienes un técnico laboral en cosmetología
integral y estética, puedes ofrecer servicios de maquillaje y servicios y todo lo que incluye el maquillaje como las pestañas y todo el lifting, todo eso. Y puedes ofrecer servicios de depilación en cera. Pero si tu técnico laboral es, por ejemplo, de peluquería, no puedes ofrecer servicios de depilación ni nada de pestañas. ¿Sí? Tendrías que tener el de maquillaje. O sea, hay que saber qué competencias tiene mi técnico laboral. Entonces, revisar qué técnico laboral tienes, qué título tienes para saber qué competencias puedes ofrecer. Toda esta documentación debe estar en un folder tipo AZ como estos, organizada y separada como con separadorcitos para que la encuentren fácilmente. Ya vamos a acabar esta partecita. Con respecto a las zonas físicas, tus pisos, paredes y muebles deben ser lavables. Entonces, si tienes cositas de madera que no sean lavables, no te las aceptan, a menos que sea madera inmunizada como la madera teca de los saunas. Tu poceta enchapada con instalación de aguas, agua potable y agua de desagüe, desaguadero, no es algo portátil, no te lo admiten. Todos, peluquerías y centros de estética deben tener tu poceta. Lavamanos de sanitización por cada puesto de trabajo. Esto está ahí en la ley. Algunos lo exigen, otros no. O sea que no es un solo lavamanos por todo el centro de estética y no es el mismo lavamanos de lavarse las manos. No, es uno de sanitización, de hacer la limpieza de tus herramientas y eso. Entonces ahora lo están pidiendo por cada, digamos, por el puesto de facial 1, por el puesto de corporal otro. Tener recepción y área de espera, así sea de 1 metro cuadrado. Áreas de servicio separadas por pared o separador lavable hidrorrepelente demarcadas con señalización. Entonces, no podemos tener como 3 camillas así en un salón grande, no, tiene que haber un separador que no puede ser un biombo. Eso es así dentro de lo que está. Tener stock de lencería desechable, entonces suficientes panties, suficientes tops, todo eso te lo revisan también. Con respecto al personal, el personal que trabaje, incluyéndonos nosotras como administradoras o dueñas de la estética, debemos ser bachilleres, debemos tener el diploma del técnico laboral como mínimo, les sirve también el técnico profesional, pero el técnico laboral es el que pide la ley colombiana, técnico laboral por competencias. Y tu certificado de bioseguridad actualizado, cada 2 años lo debes actualizar. Usar uniforme antifluido, usar los EPI, elementos de protección individual, ya no se llaman EPP, sino EPI. No ingerir ni tener comida en el área de trabajo, eso normalmente uno algo come, pero pues no es evidente. Y cumplir con las normas de bioseguridad descritas en el manual correspondiente. Bueno, entonces, esto era lo que teníamos para hoy con el tema del concepto sanitario. Karen, tienes una pregunta, cuéntanos. O un aporte. Ay, no, perdón, no había bajado la manito, perdón. Bueno, ¿alguien más que tenga preguntas? Profe, buenos días. Buenos días. Bueno, la felicito siempre, me siento orgullosa porque cada vez que recibimos conocimiento es al éxito. Yo estudié y trabajo independiente el servicio a domicilio, pero cuando me vienen buscando, por ejemplo, que hay niños que juegan fútbol y eso, yo de ver lo que me seguían de seguido buscándome para masajear el sistema y todo, porque yo hago el deportivo también. Sí. Me capacito con el profesor Ali, estudié en la Corporación Amin Ariza, cosmetología, estética, posquirúrgico, he ido actualizándome, yo me actualizo, pero lo mío es independiente, yo trabajo a domicilio. Requiere exactamente de todo en orden, así como usted me dice, o que aquí en la casa armé un mini, no es mucho, tengo mi camilla, porque trabajo los masajes, los niños cuando me buscan, los deportivos, siempre me he organizado en eso. Viendo la bioseguridad, no manejo sí, pero sí tengo como potecitos donde meto las agujas, cierro cuando termino con el algodón, porque trabajo a veces cuando me buscan aquí. No todo el tiempo porque mi servicio es a domicilio. Sí. Requiere exactamente de lo que usted me llamó la atención hoy que invitaron, porque yo me capacito. Sí. Yo me capacito constante.
Sí. Y le hacía Bueno, la pregunta, me quedaba como que claro, compro mis camillas, en la camilla le compro su forro, estoy pendiente a las telas, a todo, o sea, en sí, esa parte me he inclinado mucho a cumplir la bioseguridad. sí, Pero acá cuando yo trabajo le hago la pregunta, yo todo lo cierro con mis guantes, o sea, los guantes que me quito, recojo los residuos, palo, amarro, porque por acá no hay el servicio ese, sino cuando pasa la basura. Claro, yo cumplo con la bioseguridad, las agujitas, todo, lo meto en potes plásticos sí. y cierro y coloco una cinta marcando en rojo peligro. ¿Está bien lo que hago? Sí, mira, es que en el momento en que tú pidas una recolección RESPEL especializada, tienes que cumplir con todo lo demás y lo demás implica que tú no podrías tener tu negocio dentro de tu vivienda, tendría que estar separado, Ah, con entrada separada y todo para, eso. Entonces es ok. ponerte una horca tú misma, ¿no? Entonces Ajá. tú estás trabajando, digamos que tras bambalinas, pero cumples lo más que puedas protegiendo a tus usuarios o clientes. Entonces, el hecho de que pongas de pronto en una botellita dura, plástica, tus cositas que aplicas, pues estás protegiéndolos, pero ya sabes que para el marco de la ley eso no sería lo correcto. Entonces, tú lo que buscas Ujú. es seguir trabajando como estás hasta que logres, digamos, decir, estoy lista para crecer y ya sabes con todo lo Ujú. que deberías cumplir en un negocio. O sea, de nada te sirve ahorita ponerte a pedir una recolección especializada si no cumples con lo demás, porque Ujú. entonces No, eso es empezar a tener que abrirte a un local y todo eso. o sea, yo presto el servicio a domicilio, siempre lo he hecho. Y cuando familias, hermanos, o sea, yo tengo mi cabinita aparte. Yo tengo todo independiente a lo mío. O sea, desde que nací, me crecí, estudié, me formé con esfuerzo, pero con éxito. Estoy constante en las capacitaciones, pago en Cartagena, pago con el profesor Ali, estoy con Aso Única, que dice igualito este que usted está dando. O sea, yo me formo, yo me capacito, Sí, sí, pero no sí. me violo, no violo, o sea, pero si quiero esto, lo que usted está ofreciendo hoy, que si se debe formar, claro, me registré como persona natural, o sea, llevo todo en orden, pero ahora que usted está dando la capacitación divina, porque me hace más como firmar que sí hay que Sí. buscar la forma de la normativa. Exacto, pero tú miras que te sea viable, digamos, si no te es viable montar un negocio abierto al público porque, digamos, tú te mueves más es en domicilio, entonces Sí, tiene uno que sí, mirar eso, sale la más el viabilidad de domicilio. su negocio. Ok. Sí, Pues claro que sí, a mí porque yo estoy completa, cosmetría corporal, masaje terapéutico, masaje todo, y tengo mi aparatología, claro, yo tengo todo organizado, pero como eso es aparte, yo hice una mini cabinita y tengo todas mis cosas, la camilla, todo en mi mecánica, que yo sé, mis bolsos, todo, cuando me toque viajar, eso lo mío está ahí independiente, sí. Mira, por estoy ejemplo, en cuanto organizadita a los así, pero sí me equipos. llama la atención lo que me está diciendo. Sí, cuanto Sí, a los equipos, uno puede tener equipos muy buenos importados, equipos sí, de alemanes, equipos americanos, todo eso importados, pero el INVIMA es digamos, un registro que es solo para Colombia y eso sí. garantiza que el equipo sí puede ser utilizado, pero no garantiza que me lo permitan usar a mí, ¿sí? Ujú. Entonces, es bueno identificar eso. Si yo voy a abrir un negocio al público, me cercioro que todos los equipos no solamente me los permitan usar a mí como esteticista, sino que también tengan su registro en VIMA. O sea, a mí me pueden permitir usar una gimnasia pasiva y unas corrientes rusas, pero el equipo que yo tengo no tiene registro en VIMA, entonces igual no lo puedo tener ahí. Entonces es como Ok, conocer todo para cuando tú decidas, bueno, yo voy a abrir mi centro de estética en la ciudad o ya grande y eso, entonces que sepas todo esto y empieces a cumplirlo. ok. O sea, sería, yo quisiera hacer eso, lo que usted me dice ahora, o sea, tiene uno que sí tener, porque yo lo tengo independiente de que estudié, a domicilio. Y me registré como persona natural. Sí, como persona natural, exacto, para poder tener tu cámara de comercio y eso. Pero sí, hablas de Yo que es tengo a todo domicilio, organizado. pero a ti difícilmente pues te van a visitar, entonces si dices que haces a domicilio te van a visitar y comprobar que cumplas con todo ello, ¿no? Entonces tú cumple con todo Ok, lo que veas que es viable cumplir mientras estás trabajando hacia domicilio. Bueno, ¿alguien ok, más tenía la señor, muchas manito? gracias. Con gusto. ¿Quién más tenía la mano levantada ahorita? Yo, profe, Alex. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
Bien, profe, yo te había comentado que quería abrir mi cabina de masajes porque yo me enfoco más en temas de masajes y me parece buenísima como el tema de la capacitación, como para irse uno enterando y capacitando, pero viendo como tanta normativa es demasiado difícil. Yo estuve averiguando también una habilitadora y me cobra demasiado, que no sé si sea mucho o poco, me cobraba 1.500.000 por ir a hacer la visita, hacer todo el tema de documentos, hacer todo como, sí, como Sí. todo lo legal. Pero como que yo quería hacerlo como empezar de manera legal, pero pucha, es demasiado difícil, demasiada cosa. Sí, sí, es demasiada cosa. ¿Qué es lo que yo pienso que uno debe hacer? Hacer todo el proceso como el que sube una escalera. Tú no quieras estar arriba en el tope de un solo paso, porque es no solamente costoso en términos de dinero, sino desgastante físicamente y tratar de entender todo lo que hay que hacer. Obtener un concepto sanitario toma tiempo porque, primero, debes hacer las instalaciones físicas como lo pide la ley, ¿sí? Segundo, empezar a hacer documentos. Si tú los quieres hacer tú misma, se puede, porque eso hay guías para hacerlo, hay plantillas, todo eso. Pero tú te pones a digitar en el computador. Yo que estudié mecanografía hace 50 años, eh, digito bien y rápido y yo me demoro media hora haciendo un folio de tamaño carta, sabiendo lo que tengo que escribir. Entonces es demorado, demorado. Y si un manual de bioseguridad sale, por ejemplo, de 45 folios, pues te toma tiempo. Entonces, ahí es donde viene, por ejemplo, lo que yo hago. Yo vengo haciendo los manuales de bioseguridad para negocios de embellecimiento desde hace 10 años. Y pues cada vez voy mirando lo que va cambiando. A veces como que uno dura 3 meses sin mirar y como que se desactualizó. Entonces, en ese sentido, para los que les interese, yo diquito y personalizo todo lo que son los manuales de bioseguridad, el PEGIRASA y el de servicios. Y les doy las asesorías directas de qué es lo que le piden. Pero ya digamos pedir su cámara de comercio, todo eso, en eso yo no hago labor. Entonces, sí, una persona que te ayuda a habilitar y te ayuda a hacer toda esa parte de documentos, por ese dinero realmente no es que esté costoso. Pero entonces lo que tú dices, o sea, si tú piensas habilitar es porque quieres montar una IPS y eso implica una inversión grande y tienes que estar dispuesta a hacerlo. Entonces, lo que yo te puedo aconsejar es consigue concepto sanitario que es más viable, más cercano y ofrece solo los servicios estéticos así de manera, digamos, abierta, los servicios estéticos válidos, ¿sí? Ya después tú vas mirando con qué médico vas trabajando y mira lo de la habilitación y lo puedes hacer de la manera como lo tienes planeado, pero dándole el tiempo, o sea, unos mesecitos de que ya te organices y sobre todo observar que tu negocio sí es rentable para que me harite de hacer todo ese papeleo. Bueno, Alex. Entonces, no, el retus no es para esteticista, el retus es para enfermería. Entonces, no es válido. Es que me pregunta Alex de lo del retus, es es para enfermería. Cuando vengan les compro comida. ¿Listo? Bueno, Sí, eso no hay. Angie dice, yo quisiera saber cómo hago con el tema del agua, por ejemplo, en los tratamientos faciales, dónde sí debemos higienizar, limpiar el rostro, qué tipo de agua puedo usar. El agua que puedes usar es el agua potable. Si estás en una ciudad, probablemente tienes agua potable. Si estuvieses en un sitio donde no hay el agua potable, tendrías que buscar de pronto aguas minerales o algo así. Ahora, ¿qué se están pidiendo en la actualidad, por lo menos para Bogotá? Que no usas ya el agua en tacitas, ¿sí? Que uno llevaba la tacita para mojar y no, que ahora le toca tener el lavamanos a 1,5 metros de distancia de la camilla y tú vas al lavamanos y de ahí recoges el agua. Bueno, el botiquín para estética es el botiquín típico de los negocios, no es un botiquín casero. Debe ser lavable, el recipiente debe ser lavable, así que no puede ser en madera. Debe estar marcado con la palabra botiquín, no debe tener llave y por dentro debe tener, son como 10 cosas
que incluye las gasas estériles, debe tener vendas, vendas elásticas, vendas adhesivas, debe tener un desinfectante, debe tener agua, agua potable de tomar, un pito, debe tener digamos, lo que más piensa uno que debería tener, no. Debe tener, por ejemplo, medicamentos para el dolor de cabeza, nada inyectable debe haber ahí. Solamente es como para resolver problemas de una pequeña cortada, una pequeña herida. Como compresas debe tener toallas higiénicas, por ejemplo, que me sirvan de compresa para cuando hay una cortada que no quiere parar, se pone la compresa, luego una gasa, una compresa, que es una toalla higiénica, y luego una venda, por ejemplo, si hubo una cortada grande. O sea, es como para hacer unos primeros auxilios chiquitos. Eso es lo que hace un botiquín. Y no puede tener llave y no debe tener nada vencido. Eso es como la recomendación en general. No te piden un tamaño específico, pero debe estar puesto en la pared a unos 50 de altura máximo para que lo pueda acceder a él una persona que no sea tan alta. Bueno, Vanessa nos dice que debe ser con agua destilada. Los faciales, o sea, si tú tienes agua potable, el agua potable está en toda Colombia, en las ciudades y en los pueblos. Donde no hay agua potable de pronto es en las zonas rurales. A veces no tienen agua potable. El agua potable la puedes usar en facial, sobre todo porque no estás haciendo intervenciones invasivas, ¿sí? Si de pronto tú haces cosas invasivas que no las podrías hacer como esteticista, si necesitas agua más que destilada, aguas estériles, ¿sí? Porque destilado y estéril no siempre es lo mismo, ¿no? Las aguas destiladas se usan mucho para tanquear, por ejemplo, los HIFU y todo eso, pero a nosotros no nos permiten HIFU para los láser y todo eso. Pero no es que sea obligatorio que tengas agua destilada para hacer tus faciales. O sea, eso te da un plus. O sea, que tú saques agua destilada o biodestilada te da un plus para el facial, pero tú puedes hacerlo con agua potable normal, porque es un agua limpia que uno se la puede tomar, se la puede aplicar por fuera. Ahora, que hay mascarillas que mezclan mejor con un agua mineral que no tenga sustancias potabilizantes. Un agua potable tiene cloro, tiene calcio, tiene como unos 7 componentes que pueden alterar una mascarilla, pero no alterar de dañarla, sino que le cambia las posibilidades. Entonces, todo eso, dense una leidita sobre los diferentes tipos de agua. ¿Qué es un agua potable? El agua potable es la del grifo en países como Colombia. Habrá países donde no tienen agua potable en todas partes, pero es que los acueductos colombianos son de una fama mundial. O sea, el agua de Colombia es muy buena y los que están en Bogotá tienen la mejor agua del mundo. Daine, muchas gracias, profe, por la información. Con mucho gusto, Daine Chacín. Amén. Lina, listo. Las que necesiten, con gusto yo les voy colaborando. Eh, lo hagan. RP manual, no entendí de qué estás hablando, Vanessa. Alex. Entonces, el tema de habilitación, no. Yo les ayudo con el concepto sanitario. Bueno, muy bien, chicas. Entonces, listo. ¿En qué sitio debe colocar el botiquín? Debe estar puesto en un sitio visible, no es un sitio específico, sino visible donde la gente está de paso, pero puede ser en el pasillo, puede ser en la recepción, pero que la altura no sea superior a 1,50 y sobre todo que no tenga llave. Ah, bueno, y debe tener una lista del contenido y reponer lo que se vaya gastando. El extintor puede estar en un esquelético que trae para como un mueblecito para el extintor o puesto en la pared, tipo C, el extintor, que es como para muchos fluidos y que no esté vencido. Eso se debe recargar cada año. O sea, esos amarillitos están perfectos y el tamaño del extintor depende del tamaño de tu negocio. Si tienes un negocio de todo un piso, por ejemplo, deberías tener 2 extintores. Si es solamente una cabina de, por ejemplo, de 50 metros cuadrados, con uno tienes.
Lorena, pues capacitaciones, ahí les iré contando por el estado y por esto de las capacitaciones de masajes y eso. Bueno, con mucho gusto, chicas. Entonces, nada, las que deseen que les ayude con los manuales de bioseguridad Pejirasa y manual de servicios, con mucho gusto. Los que requieran asesoría también para todo lo del concepto sanitario. Para habilitación, conozco una persona que les ayuda, pero ahí ya sería que me contacten y yo las contacto con ellas. Bueno, muy bien, chicas. Entonces, me encantó haber estado con ustedes. Gracias por permanecer, por participar. Gracias, Viviana, por convocar. Y un abrazo para todas, lo que se les ofrezca. Entonces, me consiguen en, digamos, en redes como Aprende con Lucy, con este logo, Aprende con Lucy, o como Alba Lucía Ponte. Y si no, en mi número de WhatsApp que ya anotaron ahí, 311-487-1699. La caneca verde ya no se usa en centros de estética. Sí, cambió el código de colores. Bueno, muy bien. Ay, Cefisa, ¿tienes una pregunta? Cuéntame. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos Mucho días. gusto. Buenas tardes a todas. Profe, yo tengo mi local, pues yo también empecé hace poco. Él, él es muy pequeño, él tiene un espacio como de 12 metros cuadrados. Es muy pequeño. A mí me exigirían ahí tener poseta, eh, sitio de esterilización aparte, porque es que es tan pequeño que la verdad no cabe mucho. Sí, la poseta sí la debes tener. El centro de esterilización no tiene que ser un espacio grande, sino que no es el mismo lavamanos del baño. O sea, si tu local tiene baño y tiene, a menos que sea un centro comercial, porque en los centros comerciales sí, solamente guardas, digamos, los residuos biosanitarios en tu local, como en un mueblecito con puerta que haces, y los otros residuos salen a los residuos del centro comercial. Pero así el local sea pequeño, tienes que cumplir con todo ello para que lo tengas presente. Lo que pasa es que tú puedes colocar un lavamanos de esos pequeñitos, es un lavamanos como de 20 de diámetro, esos redonditos que no ocupan tanto y ese es tu espacio de esterilización, más que esterilización, de sanitización. Y eso en un mueblecito puede estar, pero sí te lo piden, o sea que no puede ser el mismo lavamanos. Digamos que tú tienes el baño, la unidad sanitaria, y ahí es donde uno se lava las manos cuando sale del baño y dice, no puede ser el mismo de sanitización, tiene que ser aparte. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. Sí, igual muchos que te visitan pasan algunas cosas por alto, o sea, yo les cuento lo que está como en las normas, pero luego cuando a uno lo visitan hay cosas que no le molestan, hay cosas que no, si cumples con todo lo demás, y eso te dan el concepto sanitario y te faltan algunos detalles y no molestan, pero de pronto al otro año viene otro a visitarte y ese sí molesta por eso. Listo. Janet Listo, Bejarano, profe, muchísimas gracias. bueno, con mucho gusto. Hola, mi profe, buen día. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Profe, una pregunta. Hablando de los equipos que necesariamente tienen que tener registro sanitario, el detox iónico, que es un equipo que no es invasivo, o el escáner, bueno, el dermatrón o escáner cuántico que está muy de moda por estos días. Son equipos que no son invasivos, pero necesariamente tienen que tener registro INVIMA. Sí, sí, o sea, son dos normas que no se contraponen. Digamos, tú puedes tener en tu negocio un equipo que es permitido por ley para ti, pero el equipo no tiene INVIMA, ya te lo sacan, te lo quitan. O puedes tener un equipo con INVIMA, pero no te lo permiten a ti como esteticista, también te lo quitan. Por ejemplo, un IPL para depilación puede tener su INVIMA, pero no es para esteticista, entonces no lo debes tener en tu negocio abierto al público. Entonces, las Ok. dos cosas tienen que ir juntas para que tú la puedas usar, que sea permitido para ti el equipo y que sea y que tenga registro INVIMA.
Entonces sí o sí va Sí, de la mano. Como te digo, hay muchas profe. cosas que la gente maneja como de manera entendiendo todo. Es decir, el hecho de que tú no sepas que la norma está no te exime de ella. Entonces, por eso es que es bueno Ujú, que conozcan todo, cosa que si tú haces, por ejemplo, tienes un dermatrón porque estás haciendo algo de diagnóstico que normalmente es para medicina y ya así el dermatrón, digamos, no es un equipo para estética. Entonces, ujú. porque te van a decir, es un equipo de diagnóstico médico. Entonces, tú estás haciendo aquí consultas médicas, no lo tendríamos permitido. Entonces, por eso hay Ok, muchas cosas que la gente hace, digamos, que le funcionan bien y todo eso. El Tensamás sí es permitido, pero cómpralo con registro INVIMA, Alice. El ok. Tensamás o cualquier Sí, porque, radiofrecuencia monopolar. Monopolar, sí, capacitiva, profe, resistiva. porque lo que pasa es que por lo menos en alguna capacitación que estuve en la Secretaría de Salud, ellos hablaban que las entidades, por ejemplo, su merced va a comprar un equipo y se lo venden en X valor, pero apenas se pregunta el registro sanitario, tiene un incremento. Por lo menos yo estuve averiguando un equipo, no era invasivo, estaba dentro de los parámetros de lo que tenemos permitidos. Creo que era una gimnasia. Y el hecho de que me le pusieran Invima, o sea, comprarlo con Invima, ya inmediatamente me le subían como 600.000 pesos el valor. El detox iónico, que es un producto que no es tampoco invasivo, pero da un valor y en el momento en que yo pido el registro sanitario, inmediatamente me incrementan el valor. Claro, porque a ellos les cuesta. Es decir, para que Mm, solicitar un registro en Vima, el fabricante o el importador tiene que hacer una serie de documentación que vale muchos millones de pesos. Entonces, muchos que no debería ser, deberían vender todo con INVIMA, ¿no? Pero muchos lo que hacen es, bueno, tú lo necesitas para puerta cerrada, nadie te va a vigilar si tienes registro en INVIMA, te lo podemos vender sin el registro en INVIMA, para las que hacen domicilio y eso. Pero si lo necesitas para un negocio abierto al público, pues pagas el sobrecosto que a ellos les cuesta. Sí, entonces es por eso que vale más, no es que ellos sean abusivos o algo, no. El valor con Invima sería ese y deberían venderlos todos con Invima, pero pues tienen, digamos, la, ¿cómo se dice? La oferta para todo tipo de cliente, porque pues todos los negocios tienen que subsistir. Sí, Buenos días. Hágame un favor. sí, Nosotros normalmente la mayoría de esteticistas tenemos la multifuncional. Si en sí. llegado momento nos llegan a visitar, pues sabemos que la cavitación no debemos usarla, pero si utilizamos las otras funciones que tiene la multifuncional, corremos el riesgo de que no la quiten también. Sí, hace unos años estaban haciendo lo siguiente, que tú misma anulases, por ejemplo, la salida de cavitación y sacases de ahí de tu negocio el, el ¿cómo se llama eso? El cabezal, ¿sí? Y quitaras lo del lipólisis láser y solo dejas la radiofrecuencia que te permiten y que tu equipo tenga el registro en Vima. Entonces tú mostrabas como el sellado, un sellado y te lo permitían, pero también me he encontrado con personas a las que he asesorado y les dicen, no, lo siento, sacas este equipo y si en la próxima lo tienes, te lo decomisamos. Entonces, porque ¿quién me garantiza a mí que tú no le quitas el sellado cuando cuando estás aquí trabajando? Entonces, eso puede pasar. Ahora es un riesgo que tú puedas perder tu equipo, pero normalmente no te lo sacan como de una vez a menos que ya te hayan advertido. Si tú estás advertida y te vuelven a encontrar, ahí sí te lo decomisan de verdad. Entonces, por eso toca, es que también depende de quién te visite y de si tienes varios, llamémosle a eso como llamados de atención de antes o alguna denuncia. Generalmente las que denuncian van ustedes a creer que no son ni siquiera las clientas, sino la competencia, la de la vuelta, la otra esteticista que dice, uy, esa señora cómo hace allá de plasma y no sé qué, y mantiene lleno, pero eso ni bioseguridad tiene, y te mandan la visita. Bueno, Profe, buenos días. buenos días. Natalia tiene la manito Ujú. levantada. ¿Eres tú, Natalia, la que está Sí, hablando? señora, Hola, ¿cómo Natalia, estás? mucho gusto.
Gracias. Profe, lo que pasa es que yo tengo una estética pues pequeña, pero entonces yo tengo 3 camillas seguidas. Entonces yo las tengo divididas con unas cortinitas como antifluido porque no me da el espacio para poner pared ni para poner nada más. Entonces no sé cómo puedo solucionar ese tema, profe. Si las cortinitas son como las hospitalarias y mantienen la intimidad entre una camilla y otra, o sea que la vecina de la camilla de la izquierda no se vea con la de la camilla a la mitad y eso, te las aceptan. Y si son cortinas de las hospitalarias, de esas que son hidrorrepelentes, antifluido y lavables, entonces sí te las Sí, profe, permiten. son antifluido lavables, pero las Sí, tengo como colgaditas. Entonces yo las recojo cuando pues no hay nadie, pero si tengo 2 señoras en cada camilla, pues sí. las O sea, divido, que tú las muevas cierro. la cortina y que las dos clientas no se vean entre sí para que mantengan la intimidad, o sea, que no se vean su desnudez, que no se vea, Ujú. eso te lo permite, porque deben Ah, bueno, mi mantener la profe. intimidad. Bueno, Sí, muchas gracias. sí, con gusto. Bueno, Natalia ya. Lina tiene la mano levantada. Cuéntame, Lina. Qué pena, profe, se me olvidó la pregunta que le iba a hacer. ¿Te llegó un Ay, bloqueo? ay, sí, no, ya recordé, profe, es que, bueno, yo he visto que también ofertan como estos cursos de bioseguridad, digamos que a mí dentro de mi técnico me dieron mi curso de bioseguridad, eso fue todo un tema allí, pero Sí, entonces, pues obviamente a uno no le da como ese certificado aparte, sino que pues se sobreentiende que uno lo ve allí, sí. pero creo que hay que tenerlo aparte. Ese curso tiene que ser certificado por un ente especial o meramente una persona que es, o sea, cómo es ese tema? Bueno, con los certificados de bioseguridad y de una vez para responderle a Claudia, pasa lo siguiente. Cuando tú te gradúas del técnico laboral por competencias, ya sea de peluquería o de estética, tú recibes dentro de la competencia la de bioseguridad, es una de las competencias. Entonces, durante 2 años, si te graduaste en noviembre de 2025 hasta noviembre de 2027, es válido sin necesidad de que tengas un certificado adicional, porque está, digamos que, inmerso en lo que aprendiste, ¿no? Pero como nos piden renovarlo cada 2 años, en noviembre de 2027 tendrías que hacer una actualización en bioseguridad y la debes hacer con, bueno, el docente puede ser, se pide que sea un docente que esté capacitado para enseñar, para enseñar eso, ¿no? Pero en sí, el certificado tiene que salir o del SENA, que ahí es gratuito, o de escuelas que tengan el registro, espérate, digo, ¿cómo se llama eso? El permiso, digamos, para operar, para dar ese técnico laboral. Digamos, si tú lo sacas de una escuela de belleza, que tenga el permiso para operar, para dictar ese técnico laboral, te lo valen. De una escuela de enfermería, te lo valen. De una escuela de estética, te lo valen. ¿Sí? Entonces, no te lo puede dar una persona particular, no, así esté capacitada para enseñar. Es la bioseguridad, que debe uno saber de riesgos, que debe saber, que debe estar formado bien en bioseguridad, salud ocupacional y eso. Entonces, digamos, yo doy las capacitaciones de bioseguridad, pero yo no las certifico a mi nombre, sino con una de las escuelas con la que trabajo y que ella sí tiene el código ese que les dan para poder enseñar el técnico laboral. Entonces, de ahí son válidos. Desde el sitio donde tú lo tomes son válidos. Claro, si lo tomas con el SENA es barato, barato no, gratis. Si lo tomas con una escuela te cobrará y se hacen actualizaciones para personas que ya hayan tenido el certificado de bioseguridad antes o su formación de bioseguridad, entonces las actualizaciones las hacen de unas horas nomás. No tiene que hacer las 80 horas obligatorias que se hace cuando tú estás haciendo tu técnico laboral. Ok, Bueno, profe, chicas, muchas gracias. bueno, con gusto. Voy aquí ya a dejar de grabar.